Hola hermanos, bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les saludo. Mi nombre es Victoria Contreras, soy cristiana, hija de Dios, adoptada por medio de nuestro Señor Jesucristo, nacida de nuevo de agua y del Espíritu Santo. Además, soy servidora del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y como cada semana vamos a continuar con el discipulado de la sana doctrina espiritual, con el título de la prédica esta semana que nos tocaría, que se titula El reino de Dios se ha acercado, tema 42. En el nombre de mi Señor Jesús, primero que todo voy a realizar una oración para continuar con la prédica. Padre Dios Todopoderoso, en el nombre de mi Señor Jesús, me presento delante de usted con mi cuerpo espiritual, arrepintiéndome de los apetitos de la carne y los pensamientos en este cuerpo carnal, sabiendo, mi Señor Jesucristo, que mientras estamos en esta carne estamos ausentes de usted y que carne y sangre no hereda el reino celestial de Dios. Yo me arrepiento de todo pecado, palabra, hecho, pensamiento, en todo lo que yo le he faltado a usted, mi Señor Jesucristo, y a su reino celestial. Renuncio a todo mal, a todo demonio, a todo espíritu inmundo, Satanás, a toda contaminación, Señor, que yo haya tenido, Señor, en esta carne, Señor, y le pido su perdón, su misericordia. Renunciando a todos esos demonios, los ato y los reprendo en su nombre, mi Señor Jesús, los echo al fondo del mar en su nombre, mi Señor Jesucristo. Y mi Señor Jesús, ahora yo testifico que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Mi Señor Jesucristo, como dice en su palabra en Apocalipsis capítulo 1, versículo 12, en adelante, mi Señor Jesús es el juez de vivos y muertos. Mi Señor Jesucristo tiene sus ojos como llamas de fuego, sus pies refulgentes como el bronce bruñido. Mi Señor Jesucristo tiene en su mano las 7 estrellas y de su boca sale una espada aguda de 2 filos. Así lo describe la sana doctrina espiritual, como es resplandeciente y lleno de poder. Mi Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, el Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Y el reino celestial de Dios lo componen seres vivientes que tienen espíritu de vida igual que nosotros, y lo componen ángeles, arcángeles, querubines, serafines, los 24 ancianos y todo lo que está descrito en su palabra, mi Señor Jesucristo. Y esto yo lo testifico en esta hora, porque para usted sea la gloria y la honra en su nombre, mi Señor Jesús. Amén, amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, entonces, estaríamos en la parte 42 de esta entrega de la palabra de nuestro Señor Jesús, donde tenemos la palabra central, ubicada en el discípulo Marcos de nuestro Señor Jesucristo. Ya sabemos que el discípulo Marcos es discípulo, ¿cierto? Fue discípulo del apóstol Pedro y del apóstol Pablo, ¿ya? Porque tuvo el privilegio, ¿cierto? También él de aparecer en la Biblia, el discípulo Marcos. Y está enseñado en uno de los, también de los 4 evangelios de nuestro Señor Jesús, ¿ya? Y el otro también, el otro discípulo es Lucas, que está, ¿cierto?, a continuación de Marcos. También tiene el privilegio de estar en la Biblia, ¿ya? Y él estuvo aprendiendo también del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, como quiera nombrarlo también, en el orden que quiera, ¿cierto? Apóstol Pedro o apóstol Pablo. Y también apóstol de nuestro Señor Jesús, ¿cierto?, que aparecen en la Biblia, desde el apóstol Mateo hasta Juan, ya el apóstol Juan, que aparecen, ¿cierto?, ahí los 4 evangelios. Me refiero, ¿cierto?, a la palabra central que está en el discípulo Marcos de nuestro Señor Jesús, capítulo 1, versículo 15. Amén. Donde nuestro Señor Jesús nos dice, ¿cierto?, de esta manera, diciendo a nuestro Señor Jesús: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el Evangelio de mi Señor Jesucristo. Gracias, mi Señor Jesús, por su palabra. Amén. Ya para todos los habitantes entonces de este mundo entero, los habitantes, los seres humanos de este mundo, la orden de Dios es que nuestro Señor Jesús, el Salvador del mundo, ¿cierto?, de todos los seres humanos del mundo, ¿cierto?, la orden de Dios
¿Y quién es nuestro Señor Jesucristo? El Hijo del Dios viviente, ¿ya? Que dice la palabra, ¿cierto? En el apóstol Juan capítulo 1. Dice que nuestro Señor Jesús estuvo con Dios antes que el mundo fuese. Y eso, ¿cierto? Lo encuentra usted claramente, como le dije, en el apóstol Juan capítulo 1. Y ahí lo podemos encontrar en cualquier casa de la tierra, ¿cierto? Y lo puede ratificar, lo que se le está hablando. ¿Ya? Y ratificando lo que se le está hablando. ¿Para qué? Para que no se pierda, ¿ya? En ninguna palabra que el Señor Jesús enseña y le enseña a todo el mundo, ¿ya? Yo también, para no perderme ninguna palabra. Pero hay que ser obediente al Señor Jesucristo, ¿ya? Y el que es obediente al Señor Jesús es obediente a Dios, ¿ya? Y el que es desobediente al Señor Jesucristo es desobediente con Dios. Todas esas cosas uno tiene que tenerlas claras, ya que nuestro Señor Jesús da a conocer en este nuevo pacto del Nuevo Testamento entre Dios y los hombres, desde el apóstol Mateo a Apocalipsis, por orden de Dios. Dios es el creador de los seres humanos de este mundo, el creador de todo, ¿cierto? De lo que existe aquí en la tierra, el creador del universo y todo lo que hay, ya todo lo que se llama, todo lo que haya, ya. Dios, ¿cierto? También se nombra de varias maneras. Jehová, ¿cierto? En fin, Yahvé, ¿cierto? Y hay varios nombres, pero realmente el verdadero nombre de Dios no tiene vocales, ¿ya? Pero Dios autoriza, ¿cierto? Por medio de nuestro Señor Jesús, autoriza que Dios, ¿cierto? Uno lo nombre como Padre Celestial, Padre de Gloria de nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Ya? Entonces, según lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, entonces nosotros tenemos que creerle a nuestro Señor Jesús. Pero eso tiene que ser persona por persona y casa por casa en la tierra, ¿ya? Y ahí está la solución, ¿cierto? En el versículo 15 está la solución. Fíjese que en este versículo es un versículo totalmente completo para predicar toda la vida, ya persona por persona aquí en la tierra, ya que ¿para qué? Para que lo tenga como base, ya para que enseñe la palabra de salvación de Dios. En este versículo 15, para toda la vida, ya, porque de aquí uno puede ir tomando cualquier capítulo o versículo de este nuevo pacto de Dios con los hombres para hablar del reino de Dios. Es una cosa, ¿cierto?, que vamos a hablar, ¿cierto?, mucho, ya, y hoy día con la ayuda de nuestro Señor Jesús, ¿cierto?, vamos a hablar del reino de Dios, porque el reino de Dios, ¿cierto?, ¿por qué? Porque Él ordenó que fuese así, ¿ya? Y enseñó que fuese así. Nuestro Señor Jesús, ¿ya? Porque nuestro Señor Jesús recibió la orden de Dios, ¿cierto? El poder de Dios, la gloria de Dios, el imperio de Dios. Entonces recibió el Señor Jesucristo las riquezas de Dios, el reino, la alabanza, la gloria, y todo está descrito en Apocalipsis 4 y 5, lo que dijo, ¿ya? Lo que se le está diciendo. Entonces aquí, en este versículo, el Señor Jesús, basado en lo que ya le dije, el tiempo se cumplió, ¿cierto?, de que llegara el Mesías, el Cristo al mundo. ¿Para qué? Para que trajera las buenas nuevas de salvación al mundo, por orden de Dios. O sea, las buenas noticias de Dios sobre lo que dice Dios, ¿ya? Y no son las cosas humanas de este mundo, ¿ya? No son, por ejemplo, un viaje por ejemplo, de ir a la luna, recorrer los planetas, de tener tecnología, gran tecnología, eso no, ya, porque eso tiene que ver con el mundo terrenal, ya, de los hombres, y el reino de Dios, ¿cierto? El reino de Dios no tiene nada que ver con eso, y el mundo terrenal de los hombres está enlazado con el reino de las tinieblas, ya están enlazados hasta la muerte. El reino de las tinieblas con el cuerpo humano de los seres humanos están enlazados hasta la muerte. ¿Por qué a los dos
le espera la muerte, le espera la muerte eterna, ¿cierto? Una sentencia, ¿cierto? El cual el cuerpo humano de nosotros tiene. Ya le espera la muerte eterna. El cuerpo humano también de nosotros le espera la muerte eterna. Ante todos los seres humanos, de carne y sangre, le espera la muerte eterna. Y no hay resurrección en los cuerpos carnales. ¿Ya? Y a Satanás y sus demonios también le espera la muerte eterna, ya en el juicio final, porque dice la palabra claramente, ¿cierto?, que el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, va a ser atado junto con la bestia, con el falso profeta, y van a ser, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, encadenados y tirados al lago de fuego y azufre. Y eso está en Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y junto con él, todos los que no creyeron en el Señor Jesús, más todos los demonios y los espíritus malos, ¿cierto? Eso está muy bien escrito entonces en Apocalipsis. ¿Ya? Y también sale descrito en otras partes más, como en el capítulo 18, capítulo 19 de Apocalipsis, ¿ya? Hasta el capítulo 12 también en adelante, hasta el final, ¿ya? Y ahí va explicando todo, el reino celestial de Dios, ¿ya? Entonces, ¿para qué? Para que uno vaya ordenándose. Ordenemos esta enseñanza, ¿ya? Y se vaya desglosando. ¿Por qué? Porque tiene que ir desglosando, porque si no es desglosado, no va a poder entender. Ya no va a poder entender ni lo uno ni lo otro. Entonces, no es un conocimiento humano, no es con la educación humana, no es con los títulos universitarios que tenga la persona, la gramática, la forma gramatical que se exprese. No tiene nada que ver con eso, ya, porque eso es carnal, eso no tiene nada que ver. Esto no le sirve porque también dice claramente el Señor Jesús. En la primera carta a los Corintios capítulo 1 dice claramente que Dios escogió al necio del mundo, escogió al débil del mundo, al que no es, para deshacer lo que es, ¿cierto? Ya en primera de Corintios capítulo 1, ¿cierto? Versículo 27 al 31. Ya, y a los sabios los enloquece en su sabiduría, porque Dios no permite que Dios, ¿cierto?, en su ciencia, en su sabiduría, en su poder, en su señorío que tiene, no permite que nadie venga a quitarle a Dios la soberanía que tiene Dios. ¿Ya? Y eso comienza cuando Dios expulsa a los sabios, a los rebeldes y contradictores que eran los ángeles, ¿cierto?, escogidos de Dios en el cielo, que al final los echa del cielo y los convierte, ¿cierto?, en demonios y los tira para el universo hacia abajo, ¿ya?, hasta llegar a la tierra. Y eso está claramente muy especificado, ¿cierto?, en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no tiene ningún error esto que se le está hablando, ¿ya? Y esto está escrito en la palabra de nuestro Señor Jesús, ¿ya? Y yo como testigo de nuestro Señor Jesucristo testifico eso. Y usted tiene que volverse entonces testigo de nuestro Señor Jesús y discípulo de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Porque la palabra del Señor Jesús aquí nos va ordenando y nos va a ir dando a conocer lo que yo le estoy hablando. Entonces se cumplió, llegó, ¿cierto?, según las profecías de Dios, ¿cierto?, se cumplió la profecía de Dios, ¿cierto?, de los antiguos profetas de Dios, que tenía Dios en el Antiguo Testamento, ¿cierto?, y se cumplió porque llegó nuestro Señor Jesús, ¿ya? Y también el Antiguo Testamento ya no existe, ¿ya? Y ya no existe, no nos regimos por el Antiguo Testamento, ¿ya? Y vamos a explicar eso donde sale. Entonces el reino de Dios se ha acercado a este mundo, ¿ya? Entonces el reino de Dios se acerca a este mundo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros no le obedecemos aquí en la tierra al Señor Jesús, ¿cierto?, o le obedecemos poco o le obedecemos nada, como sea que quiera nombrarlo, entonces nosotros no vamos a poder llegar
a ese reino, al reino celestial de Dios. Porque nosotros tenemos que poner el oído, el pensamiento, la voluntad, la visión de nosotros, la esperanza de nosotros, los proyectos de nosotros y todo tiene que ponerlo ya. Todo lo que sea el ser humano tiene que ponerlo en el Señor Jesús. Y esto es casa por casa en la tierra. Tiene que tener esa visión de llegar entonces, hermano, a ese reino, de entrar a ese reino, de heredar ese reino, de ser parte de ese reino, ser considerado, ser como la familia, ¿cierto?, de ese reino. Para eso uno tiene que negarse a sí mismo, dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, y tomar su cruz cada día, ¿ya? Y seguir a nuestro Señor Jesucristo. Este apoyo lo podemos encontrar en Apóstol Mateo, capítulo 16, versículo 24. Amén. Entonces aquí nos dice dos cosas clave. El reino de Dios, ¿cierto?, llegó. ¿Cuándo llegó? Cuando llegó nuestro Señor Jesús. Ya, y al llegar, llega acompañado con todos los habitantes del reino celestial de Dios, ya que le envía al Señor Jesús para que estén aquí en la tierra. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el proyecto de Dios es salvar al mundo. Pero para salvar al mundo no significa que el Señor Jesús le va a hablar a simples mortales, a simples no le hablar a simples mortales, ¿ya? Por ejemplo, los simples mortales nos pica una araña venenosa y uno se muere. Una serpiente venenosa y uno se muere. Así somos los mortales, ¿ya? O come un alimento contaminado y se muere. Entonces el ser humano es sumamente débil, hermano, pero muy débil. Nosotros, ¿cierto? Si por ejemplo alguien le tira un tiro, morimos, ¿cierto? O si lo atropella un vehículo, o puede morir ahogado, ¿cierto? Uno lo sabe, todo eso, ¿cierto? Entonces, uno sabe todo esto, entonces no es eso. El tema es que el Señor Jesucristo tiene que vino a vencer el reino de las tinieblas, y el reino de las tinieblas está encabezado por un príncipe, que se llama Satanás, ¿ya? Y es un rey, Satanás, el rey de la maldad, ¿cierto? Y está lleno de poder, de todo, conocimiento, de ciencia, de toda tecnología, Satanás y sus demonios y sus espíritus de demonios. Entonces tenemos que aprender a conocer al enemigo de nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, Él no viene y no vino aquí a tratar de poder vencernos a nosotros, ¿ya? ¿Por qué? Porque somos débiles, nosotros somos mortales, somos pecadores, ya en el fondo nuestra vida es como caminar, como se dice, por una cuerda floja, porque somos mortales, ¿cierto? Y todo ser humano aquí en la tierra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos en esa condición, porque estamos invadidos por ese reino de las tinieblas. Y ese reino de las tinieblas tiene un rey, un príncipe del mal, y tiene un ejército de demonios poderosos, ¿cierto?, en conocimiento del mal, de la ciencia del mal. El mal es una ciencia. Si no, por ejemplo, usted vea cómo se prepara, ¿cierto?, el que tiene que ver con todo lo que es hechicería, brujería, sortilegio, adivinación, horóscopo. ¿De dónde vienen esas cosas? Pregúntese, hermano, ¿cierto? Vienen del reino de las tinieblas, ¿ya? Le enseña, entonces el reino de las tinieblas le enseña a la raza humana. Entonces el Señor Jesús viene a deshacer las obras de Satanás, como dice en el apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, en el nombre de nuestro Señor Jesús. ¿Y cuáles son las obras de Satanás? Lo que el diablo, ¿cierto?, ha hecho, ¿ya? Al cuerpo humano de nosotros, en la mente de nosotros, en el corazón de nosotros. Por eso el Señor Jesús sanaba los enfermos, echa fuera los demonios. Como dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, calma la lluvia
y la tempestad. También está escrito todo eso. Entonces el reino de Dios se ha acercado. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner todo nuestro vigor, nuestra voluntad, pero esto es persona por persona, casa por casa. Si no, no se va a salvar, ni aquí, ni después, ni cuando se muera. No se va a salvar, ya, porque la palabra del Señor Jesucristo lo dice, no porque yo lo diga, ya, porque el Señor Jesús dice que no. Por eso dice, hay una lista de pecados que está en Gálatas 5, Efesios 5, Primera de Corintios capítulo 6. Dice claramente que si nosotros practicamos los pecados de Satanás, no heredamos el reino celestial de Dios. Si nosotros practicamos los pecados de Satanás y sus demonios, y esto es persona por persona en la tierra, ya, casa por casa en el mundo, no hereda el reino celestial de Dios, ya, porque Dios a los malvados y pecadores los echó del cielo, ¿cierto? Y se llama el Satanás, que es un rey, un príncipe del mal, con todos sus demonios, ya, que son grandes, ¿cierto? En poder y gloria. Entonces, en el nombre de nuestro Señor Jesús, vamos a revisar un apoyo que tengo, que está en Hebreos capítulo 8, versículo del 6 al 13, en el nombre de mi Señor Jesucristo, por el apóstol Pablo, ya, en el nombre de mi Señor Jesús, dice así, ya, y estas cosas son básicas, hermano, básicas, ya, para que todo aquel que está enseñando la palabra del Señor Jesucristo y que le enseña a otro, o ya sea un analfabeto, aunque usted le enseña a un sabio, aunque usted se lo enseña a un religioso, no importa, usted no tiene que hacer acepción de personas, ¿ya? Tiene que mirar que ellos necesitan salvación, ¿ya? Entonces el Señor Jesucristo lo necesita a usted, hermano, nos necesita a nosotros el Señor Jesús, casa por casa, ya donde usted esté metido, lo necesita, pero usted sea obediente y no sea desobediente, porque si no, usted está todavía dando frutos de Satanás. Acuérdese que Satanás y sus demonios son los desobedientes y esos le meten la semilla, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, desde Adán y Eva en adelante, metieron la semilla de Satanás, y ahí comenzando hasta el día de hoy, ¿cierto? Desde Adán y Eva en adelante, ¿ya? Pero el Señor Jesús, nuestro Señor Jesús, terminó con eso. Y Él terminó en su carne y su sangre, ya ocupó su cuerpo carnal, ¿cierto? Él es autor y consumador de un nuevo pacto, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que hacer ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ser gobernados, guiados por nuestro Señor Jesús. Dice así, entonces, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 8 de Hebreos, en el nombre de nuestro Señor Jesús, del versículo 6 en adelante. Pero ahora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Amén. Entonces, pero ahora el nuevo pacto, el mejor ministerio, ya que es de nuestro Señor Jesucristo, este nuevo pacto, y es mejor. En cuanto al Antiguo Testamento, el nuevo pacto es mejor, y es para salvarnos a nosotros, ¿ya? Y el Señor Jesús es mediador de un mejor pacto. El Señor Jesucristo es mediador entonces de este mejor pacto. Significa entonces, hermano, que hay dos pactos, ¿cierto? Estaba el Antiguo Testamento y el Nuevo Pacto, ¿ya? Entonces el Nuevo Pacto fue establecido sobre mejores promesas, ya este Nuevo Testamento, sobre mejores promesas, ¿cierto? ¿Para qué? Para que el hombre sea salvo, ya, para que el hombre tenga facilidad para ser salvo, hermano, ya, para que tenga mayor facilidad, ya, no se lo olvide, ya, para que sea salvo, pero depende de nosotros que nosotros también pongamos de nuestra parte. Entonces tenemos que creerle a nuestro Señor Jesucristo, porque dice,
como dice la palabra central, creer en el Evangelio, que dice, ¿cierto?, la palabra central en el discípulo Marcos, capítulo 1, versículo 15, donde dice creer en el Evangelio. Ya, versículo 6, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente nos hubiera procurado lugar para el segundo. Amén. Entonces, el primer testamento, si hubiera sido sin defectos, por algo Dios lo dio de baja, ¿ya? Y esto es para todos los que creen solamente en Dios en la tierra. Y usted entonces tiene que aprender eso. Dios lo dio de baja ese Antiguo Testamento, ¿ya? No usted, no yo, no los sabios de este mundo, de la tierra, no, sino que Dios lo dio de baja, ¿ya? No se, si no hubiese sido mejor el nuevo pacto, no se hubiese hecho, ¿ya? Entonces Dios lo dio de baja, ¿ya? Y dio lugar para un segundo pacto, ¿ya? Si hubiese sido sin defecto el primero, ¿cierto? El pacto entonces le corresponde a Dios, no a nosotros. Dios lo dio de baja, ya no nosotros. Nosotros no nos podemos meter en eso, si no vamos a tener problemas nosotros con Dios. Entonces, incluso puede perder la salvación, si incluso la ha tenido ganada usted, ya, pero la puede perder por eso. Si dice que, por ejemplo, que con algún defecto, si dice que tiene algún defecto el Antiguo Testamento, uno tiene que creerle al Señor Jesucristo, ¿ya? ¿Para qué? Para que el hombre sea salvo. Entonces ahí tiene uno que depender de Dios. No podemos depender de nosotros, porque nosotros estamos, ¿cierto?, rasguñando la salvación, ¿ya? ¿Entiende? No es así como uno piensa, sino uno tiene que estar rasguñando, estamos, ¿cierto?, perseverando, como dice la palabra, ¿cierto?, hasta el fin. Versículo 8. ¿Por qué? Porque reprendiéndolos dice, en el nombre de nuestro Señor Jesús, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré en la casa de Israel y en la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Ya? Amén. ¿Ya? Entonces en el versículo 8, Dios reprende, ¿ya? Le llama la atención. ¿A quiénes? A aquellos que le habló, ¿cierto? A todos los antiguos profetas del Antiguo Testamento. Le habló a todo el pueblo de Israel. Lo reprende y lo reprendió. ¿Por qué? Porque fallaban a Dios. Fallaron a Dios. Por eso, porque le fallaron. ¿Ya? Y hoy día, ¿quién nos reprende a nosotros? ¿Quién nos reprende? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? ¿Ya? Y hoy día no va a andar... tenemos que saber que que el Señor Jesús nos reprende, ¿ya? Y Dios profetizaba a través de sus profetas en el Antiguo Testamento, ¿ya? Por ejemplo, en Jeremías, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está reprendiendo, ¿ya? Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesús, en el profeta Jeremías, he aquí, ¿cierto? Dice el Señor, como 700 años antes, ya que llegara el Señor Jesucristo al mundo, ya, dice, he aquí, estableceré con la casa de Israel, ¿cierto?, con la casa de Judá, un nuevo pacto, ya, que son esas eran las tribus de Israel, ya, entonces le profetizó 700 años antes que llegara el Señor Jesucristo a todas las tribus de Israel que iba a establecer un nuevo pacto, ya. Entonces, versículo 9. No como el pacto que hice con sus padres. ¿Ve? Entonces, con los profetas, con los patriarcas. No como el pacto que hizo con el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no es como el Antiguo Testamento. ¿Ya? El día que, dice aquí en versículo 9. El día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no
permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Amén. Entonces, el día que los tomó Dios de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, al pueblo de Israel, ¿cierto? Donde estaban esclavos. Entonces los sacó de la mano a todo el pueblo amado de Dios para salvarlos, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos no permanecieron en el pacto, en el Antiguo Testamento. Ellos no permanecieron en el pacto, ¿ya? Entonces, no permanecieron en ese antiguo pacto, ¿ya? Versículo 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Amén. Entonces eso es para nosotros ahora, ¿ya? Este es el nuevo pacto, ¿ya? Y por profecía del Antiguo Testamento, Dios dijo que iba a hacer un nuevo pacto, ¿ya? Y un pacto con el Señor Jesucristo, ya a la cabeza, pero el cual es el pacto que hizo el Señor Dios con el Señor Jesucristo, ¿ya? Y ahora con la casa de Israel también, dicen, entonces de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, en la memoria de nosotros, pondré las leyes a nosotros, ya, y tenemos entonces las leyes guardadas en la mente del nuevo pacto, las leyes de Dios, del Nuevo Testamento, desde el apóstol Mateo hasta Apocalipsis. En la mente las tenemos guardadas, ¿ya? Así como tiene, por ejemplo, guardado usted en la mente los futbolistas, los famosos, los estudios que usted tenga aquí en la tierra, la política que tenga, tiene guardado usted, ¿cierto? Sabe cómo se llama el presidente y todas esas cosas. Y eso es país por país. Ya sabe cómo se llama su mamá, cómo se llama su papá. Bueno, en este nuevo pacto, dice el Señor Jesucristo, dice Dios, ¿cierto?, que lo pondrá en la mente de nosotros. Pondré mis leyes en la mente, ya, en la mente de ellos, de los seres humanos. Sobre sus corazones lo escribiré, sobre el corazón de nosotros. Así como en las tablas de piedra, cierto, en el Antiguo Testamento, ahora están escritos en el corazón de nosotros, ¿ya? Y sobre el corazón de ellos las escribiré y seré a ellos por Dios para nosotros, ¿cierto? A todos los seres humanos, y me serán a mí por pueblo. Ya nosotros tenemos que ser pueblo de Dios, ya, pero para eso, para que uno sea pueblo de Dios en la tierra, tiene que oír y hacer lo que el Señor Jesucristo dice. Si no, no va a ser pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque va a estar obedeciendo un pacto que ya se acabó, ¿ya? Y ahí están en transgresión todo ser humano en la tierra y todos los países de la tierra, sobre todo en el Medio Oriente. Están más complicados ellos, ¿cierto?, que nosotros. Y hay que explicarle a ellos, ¿ya? Y esto es para hacerle una ayuda, ya, a ellos, no para estar criticando, ¿ya? Para ayudarlos. Si ellos no agradecen a nosotros, no importa, ¿ya? Si el Señor Jesús lo agradece a nosotros nomás, ¿ya? Porque así lo dice nuestro Señor Jesús, y lo dice en el apóstol Pedro también, ¿cierto? Así lo dice el apóstol Pablo también, ¿ya? Y los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Entonces uno tiene que seguirlo a ellos. Entonces la palabra del Señor Jesús está puesta en la mente y las tiene escritas en el corazón, siempre y cuando oiga y haga lo que ordena Dios. Si no, no, ¿ya? Si no, no. Si no, no le sirve. ¿Por qué? Porque esto no es por emociones. A usted no le pueden tomar las emociones, ¿ya? Estar diciendo gloria a Dios, aleluya, ¿cierto? Hay que olvidarse de eso. Si no, es
oír y hacer lo que dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Y usted puede andar calladito, enseñar a quien tenga que enseñar, ya tomar la Biblia Reina Valera año 1960, ¿cierto? Y se la da a conocer a la gente, ¿ya? Y después usted agarra sus cosas, ¿cierto? Y se va a otro lado, ¿ya? A otro lugar. Y así puede pasar toda su vida, ¿cierto? Acuérdese que nosotros tenemos, hermanos, nosotros tenemos una página web que se llama cristianoshijosespiritualesdejesucristo.com, donde tenemos la Biblia Reina Valera, revisión año 1960, desglosada versículo por versículo, ya para que pueda la persona ir estudiándola, ya para que así la persona pueda también conocer más rápido, ya y pueda encontrar el reino de Dios. De eso se trata. Versículo 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, ¿cierto? Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Versículo 11. Y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, ¿ya? Hasta los abuelitos, ¿ya? Ninguno enseñará a su prójimo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, ¿cierto?, enseña, ¿ya? Porque es una orden de Dios en este nuevo pacto, en este Nuevo Testamento, ¿ya? Que escribe, ¿cierto?, este nuevo pacto, está escrito aquí en el nuevo pacto, ¿ya? Si usted escribe una carta, no sé, por ejemplo, no se puede explicar cómo entenderla, ¿cierto? Entonces están escritas, ¿ya? Se está leyendo entonces el nuevo pacto, ¿ya? Porque dice, porque todos conocerán, ¿cierto? Cuando uno obedece, ¿cierto? Y eso depende de la obediencia. Si está en desobediencia o está en obediencia, ¿ya? Entonces tiene que ver dónde anda usted. Y esto es casa por casa. Ahí uno conoce cuando está en obediencia. Y esto es persona por persona, ser humano y por ser humano en la tierra. ¿Ya? Y uno preguntarse, ¿cómo anda en obediencia? ¿Cierto? ¿Ando a media? ¿Cómo ando? Tiene que ser uno drástico, ¿ya? Para que uno se diagnostique solo, ¿ya? No esperar que el pastor le diga, hermano, por ejemplo, no, usted anda peleando, ¿cierto? Ya no. Versículo 12. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Ya? Entonces el Señor Jesucristo es propicio a la injusticia de nosotros. ¿Ya? ¿Qué es injusticia? Es pecado. Todo eso es la injusticia. O sea, perdona, ¿cierto? Eso significa, ¿ya? Pero para que recibamos perdón tenemos que obedecerle al Señor Jesucristo, ¿ya? No va a perdonar a los desobedientes, ¿ya? Si Dios perdona algo, nunca más se va a acordar, hermano, ¿ya? Nunca más se va a acordar. Entonces no va a salir escrito en el libro de la vida si uno se ha arrepentido, ¿cierto? No van a estar anotados, ya sean homicidio, fornicación, adulterio, borrachera, brujería, hechicería, sortilegio, adivinación, ¿ya? No va a estar anotado. Si usted se ha arrepentido de eso, ya en todas estas listas que están de pecados, Gálatas 5, Efesios 5, Primera de Corintios 6, ¿cierto? Que están anotadas, para que las vaya leyendo, ¿ya? Y si usted está enseñando, léaselo a la gente, léaselo, ¿ya? Para que la gente sea salva. Si no, la gente no va a ser salva, hermano, ¿ya? Va a permanecer en pecado. Y si no conocen lo que es pecado, ¿cómo se van a arrepentir, cierto? ¿Cómo se va a arrepentir la persona? Para terminar, el versículo 13. Al decir, nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo
y se envejece, está próximo a desaparecer. Amén. Entonces, al decir nuevo pacto, se ha dado por viejo al primero, al Antiguo Testamento. Y lo que se da por viejo, el Antiguo Testamento, se envejece y está próximo a desaparecer. Entonces, así termina la palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a seguir la próxima entrega hablando sobre el reino celestial de Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Ahora, para todos los que están escuchando y van a escuchar en el tiempo, para ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hay arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones. Si sienten la convicción de nacer de nuevo, de agua y del Espíritu Santo, para su salvación, se pueden contactar con nosotros por este mismo medio. Además, los invito a visitar la página web cristianoshijosespiritualesdejesucristo.com, donde hay un completo estudio bíblico con la Biblia Reina Valera año 1960, que está desglosada, ya, con discernimiento espiritual. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para terminar, voy a realizar una oración. Padre Dios Todopoderoso, en el nombre de mi Señor Jesús, su palabra, mi Señor Jesucristo, ha sido leída. Si en algo yo le agregué, le quité en este cuerpo carnal, me arrepiento de todo mal, renuncio a ese mal y lo echo fuera. Ahora con mi cuerpo espiritual, bendigo su nombre, proclamo su nombre y su reino, mi Señor Jesús, y bendigo a todos los que estén escuchando y vayan a escuchar en el tiempo. En el nombre de mi Señor Jesús. Amén.